Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con el estudio de Sofonías, que nos va a abrir otro panorama, un libro muy diferente de estos dos que hemos estado estudiando, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que sea tu gracia la que inspire y acompañe todas nuestras obras, para que toda oración y acción nuestra siempre comience en ti, como en su fuente, y a ti solo se oriente como a su único fin. Por Jesucristo nuestro Señor. María, oyente fiel de la palabra, ruega por nosotros, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sofonías, entonces, serán el objeto de nuestro estudio hoy. Eh, También es un libro breve, otro de los fascículos del libro de los 12, del rollo de los 12, y también tiene 3 capítulos como los anteriores. Pero vamos a encontrar ya de entrada una diferencia notable en cuanto al epígrafe o al título que abre el libro y que siempre indica el modo como el lector o el editor quiere que nosotros entremos al libro, ¿verdad? Son reglas de juego que nos pone o orientaciones que nos ofrece en el camino. Y entonces aquí empieza diciendo, palabra de Adonai dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Hacía rato que no veíamos un título una epígrafe tan largo, llama la atención, y además, bueno, se abre advirtiéndonos que se trata de la palabra de Adonai dirigida a Sofonías, ¿no? Así como lo de los títulos de Jeremías u otros profetas. Y llama la atención, digo, que, por ejemplo, se ofrezca aquí no solo el apellido, digamos, el nombre del padre, sino la genealogía del profeta hasta la tercera generación para arriba, ¿no? Dice hijo de Cusí. Cush, hemos dicho que es Etiopía, al sur de Egipto, ¿no? Y aparece efectivamente en la Biblia, en Jeremías, este mismo, ¿no?, nombre de Cusita, ¿no? Y daría a pensar que se trata de un gentilicio, por lo tanto eh, del nombre de origen de este profeta como del norte de África, ¿no es cierto? Del sur de Egipto, ¿verdad? Como eh, se dice también que Moisés se había casado con una mujer cusita, ¿no? ¿Se acuerdan del conflicto con María y con Aarón, que después da lugar a esta hermosa página del libro de los números? Entonces, sí, podría tratarse, ¿por qué no?, de un cusita, de un etíope con los que Israel ha tenido vínculo durante su historia. Sin embargo, la insistencia, precisamente la insistencia del título en hablar de una genealogía israelita del, del profeta, parece obedecer precisamente a la posibilidad de que alguno interpretase como extranjero al profeta, ¿no? La genealogía de Sofonías, la más larga de todas las genealogías de los profetas, aquí en el Antiguo Testamento, entonces dice Sofonías, hijo de Cusi, ¿no?, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Se va a 4 generaciones, nombra 5 generaciones en general, en total, entonces, desde
desde Sofonías hasta Ezequías, ¿no? Ezequías es el nombre de uno de los reyes de Judá. Podría ser descendiente de uno de los reyes, tranquilamente, pero puede haber otra gente, otra persona que se llame Ezequías también. No es el único el que pueda llevar ese nombre, pero puede tratarse de un miembro de la familia real, ¿por qué no? Entonces se ha querido ver en muchos han visto en el rey de Jerusalén de la época de Isaías, pero el nombre es bastante común. La larga genealogía, repito, tiene probablemente la función de mostrar la auténtica estirpe israelita del profeta. Precisamente, habría como que probar que Sofonías es un verdadero israelita, ya que su papá se llama Cusí, ¿no? El Cusita. Sería morocho el hombre, y entonces dirían el negro, ¿no? ¿Cierto? El negro, el etíope, el Cusita. Saben que en realidad los nombres o los apellidos muchas veces precisamente tienen su origen en apodos, ¿no es cierto? Que a veces tienen que ver con el lugar donde viven, a veces con la apariencia física, ¿no? Lo que son los apodos en los pueblos, al final terminaron siendo muchos de ellos los apellidos de una familia. Más allá de la genealogía, el texto no nos dice nada sobre la persona del profeta. En compensación, tiene también alguna información bastante precisa acerca de la época, ¿no? Porque dice, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Tiempo de Josías. Ya estamos familiarizados con esa época, una época de la decadencia del imperio asirio y precisamente el intento esperanzado del rey Josías y de su gente de un renacimiento de la vida del país, ¿no es cierto? Y de una reforma. Así como hemos visto entonces un profeta de la época de Manasés, como sería Nahum, otra vez otro de la época digamos, después de la muerte de Josías durante el reinado de Joaquim, como es el caso de Habacuc. Ahora veríamos uno eh, eh, de la época de Josías. Entonces, es una época de esperanza, como digo, de restauración, de reconquista de territorios perdidos a manos de los asirios, los territorios del norte, pero además en una Jerusalén que está muy crecida por la afluencia de refugiados o exiliados o del reino del norte de Israel que han venido a engrosar la población de Jerusalén, que forman parte de ese grupo que se ha instalado en la zona oeste de la colina, lo que se llama el barrio nuevo, el Mishneh. Si bien hay muchas discusiones acerca de las razones, los factores que dieron lugar al crecimiento demográfico de Jerusalén, no hay duda de que uno de los factores principales fue esa inmigración del norte, ¿no? Si se debe exclusivamente a eso o no, lo podemos discutir, pero que hay un fuerte componente de ciudadanos del Reino del Norte que han ido a vivir al sur, eso parece bastante evidente. Estamos, si hablamos de Josías, Josías es entre el 640 y 609, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué periodo podríamos situarlo al ministerio de Sofonías? Vamos a ver si tenemos algunos otros datos, ¿no es cierto? El libro también refleja de algún modo la atmósfera de la primera parte del reinado de Josías, cuando la reforma deuteronómica todavía no ha comenzado, aparentemente, ¿no? La reforma es del año
622, ¿no? Con el descubrimiento real o ficticio del libro de la ley en el templo, en las obras de restauración del templo, ¿no? También hay muchas discusiones acerca de la realidad histórica de esa reforma, que tiene que ver entonces con, o sea, si se la sitúa según el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 8 y siguientes, en ocasión de una reforma del templo ordenada por el rey y el sacerdote Hilquías y el secretario Safán, que intervienen en esa reforma, descubren supuestamente un rollo que no se había publicitado, que contiene la ley del Señor. Cuando uno piensa en esta reforma del templo, dice, bueno, es una cosa bastante plausible, bastante factible, porque los reyes siempre tienen algo que hacer con los templos. Siempre una de las ocupaciones principales de los reyes en el Antiguo Oriente es hacer algo con los templos. Los templos, el templo es como el templo central, el santuario central del reino, es una especie de capella palatina, digamos, el lugar que está sobre todo vinculado con el rey, felizmente o infelizmente reinante, y al servicio de su reino, ¿no? Legitimando su poder, y el culto tiene la misión de sostener ese poderío del rey, de interceder por él, de rezar por él, de ofrecer sacrificios por él, ¿no es cierto? El templo siempre tiene un vínculo con el reino, con la monarquía. Los reyes de la Mesopotamia y otros más siempre dejan escritos todas las obras de construcción o de reconstrucción que se han hecho durante su reinado, etc. En el caso de Josías, del reinado de Josías, parecerían especialmente oportunas las obras de reforma, refacción o de remodelación del templo a causa de las reformas que había hecho Manasés para adaptar incluso a los cultos asirios, probablemente introduciendo también símbolos o imágenes de aquellas divinidades. No sabemos detalles sobre el asunto, pero entonces esta circunstancia hace bastante plausible la historia que relata el libro de los Reyes. El descubrimiento de ese texto da lugar a una acción de reforma religiosa, litúrgica, cultural, pero también económica, política y social por parte del rey, ¿no? Este rey Josías, un rey que ha subido al trono, ha sido consagrado rey siendo muy niño, y razón por la cual hubo que ejercer una especie de regencia durante su minoría de edad, y esto lo hicieron sobre todo los miembros de un grupo que eran los de la Cancillería, la Secretaría de Estado, digamos, los escribas de la familia de Safán, que van a tener aparentemente mucho protagonismo en la reforma. Constituye un grupo que atesora las tradiciones más específicas, tradiciones religiosas más específicas del yavismo israelita, ¿no? Y que parecen ser los teólogos, digamos, de la teología deuteronomista o deuteronómica originalmente, ¿no es cierto? Entonces son como los autores intelectuales de la reforma los que están detrás. Educado por esta familia, sostenido por ellos, por su colaboración en el reino, van a estar también presentes después, incluso de la muerte de Josías, apoyando a Joacás, el primero de los herederos de Josías, que sube al trono, aunque dura poquito tiempo, porque el rey Necao, el faraón, lo destrona
y lo sustituye por otro de sus hermanos. Pero vamos a verla, esa familia también activa en la época de Jeremías, y son los que sostienen, protegen, refugian al profeta y a su escriba Baruch para que no lo ejecute el rey Joaquim y después los de la corriente nacionalista proegipcia en la época de Sedecías. Entonces, una familia influyente, un partido poderoso dentro de la corte, que a veces está en el oficialismo, otras veces en la oposición, por decirlo en términos conocidos. Entonces, después del reinado de Manasés, del 687 al 642, Judá conoce uno de los periodos más oscuros de su historia por los abusos de este reino todavía no han sido extirpados, ¿no? Desde el punto de vista religioso, ¿no? Desde el punto de vista político, económico, de la política internacional, de la economía, el reinado de Manasés ha sido floreciente, ¿no? Floreciente, ¿no? Pero desde el punto de vista de la religión ya vista, los juicios que emite sobre todo el narrador del libro de los Reyes, que es de orientación deuteronomista, lo ve muy negativo, ¿no? La ocupación asiria ha sofocado incluso la vida religiosa del pueblo, se ha impuesto una mentalidad asiria, una moda asiria, ¿no? El modo de comportarse, en el modo de vestir, en el modo incluso de ejercer el culto probablemente, ¿no? Aparece en algunos de los textos del libro alguna alusión a eso, ¿no? En 1:8 dice, por ejemplo, habla de los hijos, castigaría a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que se visten ropas extranjeras, ¿no? No sé si eran importadas o eran ropas a la moda extranjera, ¿no? Entonces se visten también como los asirios. Y es lógico, ¿no es cierto? Siempre acuérdense que el éxito es la mejor de los argumentos, ¿no es cierto? ¿Quién tiene razón? Bueno, aquellos que han salido vencedores, ¿no? Entonces eso convence a mucha gente adopta incluso esa moda, ese modo, precisamente por eso, ¿no? Sobre todo en las familias digamos, de la clase más elevada de la población, parece haber incluso hasta un sincretismo religioso bastante difundido. Ahí en el capítulo 1, versículos 4 al 6. Extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, y arrancaré de aquel lugar lo que queda de Baal, el nombre de los ministros y sacerdotes, los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, los que se postran ante el Señor, pero juran también por Milcom, los que ya no siguen a Adonai, los que ya no buscan a Adonai ni le consultan. Bueno, entonces hay una mezcla, le prenden una vela al Señor y otra a los otros dioses también. Entonces los habitantes de Judea no se preocupan más del Dios de Israel, porque suponen que no tienen poder frente al poderío de los otros dioses. El Señor no hace ni bien ni mal, dice 1:12, ¿no? Eso es lo que andan diciendo, dice, los que dicen en su interior, los que piensan, Adonai no hace ni bien ni mal, ¿no es cierto? Entonces, el ministerio del profeta Sofonías va a contrastar con estos rasgos de esta mentalidad difundida durante este periodo. Acuérdense, muchos años de colonización asiria. Algunos autores han visto en Sofonías también un colaborador, sino un inspirador de la reforma política y religiosa iniciada por Josías. No es seguro tampoco, pero la predicación de Sofonías seguramente favoreció la preparación de o para recibir esta reforma, ¿no? Que iba en el sentido de la purificación de la vida religiosa
de los habitantes de Judá. Es decir, que si no la ha propiciado explícitamente, deliberadamente, ha ido en la misma línea. Si nos atenemos a los datos que el libro ofrece, Sofonías parece no haber conocido la caída de Nínive, es decir, esto es anterior al 612. Sofonías en el capítulo 2, versículos 13 al 15, contiene un oráculo contra Asiria. Extenderá su mano contra el norte, destruirá a Asiria, dejará a Nínive desolada, árida como el desierto. Profecía de una futura destrucción de Nínive. Así ataca el orgullo y la potencia de aquella que había dominado a tantas naciones, si bien no alcanza la virulencia, la violencia, digamos, de las invectivas pronunciadas por Nahum. Se tumbarán en medio de ellas rebaños y toda suerte de animales, hasta la lechuza y el erizo pasarán la noche entre sus capiteles. Es decir, cuando la ciudad está en ruina, los animales entran, los animales salvajes entran en ella, ¿no es cierto? El búho ululará en la ventana, graznará el cuervo en el umbral, porque el cedro está descortezado. Esta es la ciudad bulliciosa, la que tranquila reposaba, la que decía en su interior, yo y nadie más. ¿Recuerdan la frase famosa también en Isaías 47 referida a Babilonia? Qué desolada ha quedado, convertida en guarida de animales, ¿no? Desolada ha quedado, ¿no? Así empieza también el libro de las Lamentaciones, pero refiriéndose a Jerusalén, ¿no? Todo el que pasa a su lado silba y agita su mano, sin la burla de la ciudad de Nínive que va a ser destruida, ¿no? Bueno, aparentemente todavía no ha sucedido. Algunos han relacionado también esta época de Sofonías con una, incluso interpretando esta cuestión del Día del Señor, esta convulsión profunda por la que atraviesa o va a atravesar el pueblo, con una invasión de los escitas en la segunda mitad del siglo VII, una cuestión de la que habla Heródoto, pero incluso hay varios estudios sobre el tema, pero no aparece nada preciso, es más una hipótesis de la invasión de Palestina por parte de los escitas, ¿no? Vamos a la estructura del libro, como es que encontramos ahí, ¿no? Fíjense aparte del título, nosotros vamos a encontrar como una alternancia en los destinatarios, ¿no es cierto? Primero, hay textos que se dirigen a Jerusalén, Judá, ¿no? Jerusalén es la capital, Judá es el país. A veces habla de Israel en general, pero Jerusalén y Judá. Judá ha terminado apropiándose del nombre de Israel, ¿no? Que ha terminado de pasar digamos, a significar la totalidad, pero políticamente incluso el reino de Judá se ha apropiado de la identidad de Israel que antes era sustentada por el reino del norte, no solo en el título, ¿no? Sino con todas las tradiciones que hay detrás. Muchas veces entonces los oráculos se dirigen contra Jerusalén o Judá, contra el país, la capital o el país, y otras veces se dirigen a las naciones, unas en particular, o a todas las naciones, e incluso la expresión toda la tierra, toda la tierra. Si bien es cierto, la palabra esa, hay que tener cuidado con esa palabra tierra, eretz, porque puede significar la tierra en el sentido del planeta, digamos, planeta, puede significar mundo en el sentido, por supuesto que en el sentido planeta o tierra también, pero mundo decimos nosotros para hablar de totalidad, ¿verdad? Totalidad. Es decir, cuando decimos Kol Haaretz, podemos decir, todo el mundo puede significar todo el mundo, es decir, la totalidad de un grupo, ¿no? De un grupo.
pero puede significar también el país, el territorio nacional, ¿no? Territorio nacional. Entonces, hay algunos textos un poquito ambiguos. Podemos ver, algunos se han interpretado como toda la tierra, entendido como todo el mundo, toda la totalidad de las naciones, pero por el contexto, por ahí es aconsejable simplemente todo el país de Judá, el territorio nacional. Entonces, atentos a cuando encontremos la palabra tierra por ahí. Bueno, digo, alternancia entre oráculos dirigidos a Judá y Jerusalén, oráculos dirigidos a todas las naciones o a toda la tierra. Incluso la expresión esa aparece en lugares clave, ¿no? Toda la tierra. Primero, entonces, el primer oráculo es 1, 2, 3, juicio a toda la tierra. Voy a aniquilar todos sobre la faz de la tierra. Empieza bien, ¿eh? Así empieza, arranca en cuarta o en quinta, no sé. Voy a aniquilar todo sobre la faz de la tierra, oráculo de Adonai. Aniquilaré humanos y bestias, aniquilaré aves del cielo y peces del mar. Madre mía, un diluvio, digamos, como el diluvio del Génesis 6 al 9, ¿verdad? Haré tropezar a los impíos, arrancaré a los humanos de la faz de la tierra, oráculo de Adonai. Arrancaré a los humanos de la faz de la tierra. Sí, aquí estos microbios nocivos al final son los seres humanos, son los que le están haciendo daño al planeta. Entonces los eliminemos, así a ver si salvamos la cosa, ¿no? Entonces, una especie de diluvio. 1, 2, 3. Enseguida, 4 hasta el 18, podemos decir, está dirigido a Judá, Jerusalén. Si bien podemos articularlo más pequeño, ¿no es cierto? Pero 4 al 18 parece dirigido a Jerusalén, a Judá y Jerusalén. Dice, extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén. Así empieza el 4. Y arrancaré de ese lugar lo que queda de Baal, el nombre de los ministros y sacerdotes, etc. 4, 5 y 6, ¿no? Los que ya no siguen al Señor, ya no buscan a Adonai, ya no le consultan. Ni lo siguen, ni lo buscan, ni le consultan. Seguir al Señor. ¿Por qué no siguen al Señor? Porque siguen a otros dioses, van detrás de otros dioses, la expresión. Buscar, el verbo bikesh, el verbo y consultar, el verbo shahal aquí, ¿cierto? Dice, silencio ante el Señor Adonai, porque está cerca el día de Adonai. El día de Yahvé, Yom Yahvé, ¿cierto? El día del Señor, vamos a ver, es una categoría que vamos a tener que comprender, a ver qué es eso del día del Señor aquí. Es una categoría central en el libro. Esto no lo habíamos visto en los otros, si bien lo encontrábamos en Amós, ¿se acuerdan? Ahora lo volvemos a encontrar en Sofonías. Y en Sofonías incluso tiene como todo un poema, ¿no es cierto?, sobre el día del Señor en 1:14 al 18, ¿no? Entonces, tenemos pequeños oráculos, como digo, 8:9, 10:11, 12:13 y 14 al 18. Ahí en el 18 es donde habría que ver, al 18 termina, fíjense, dice, ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Adonai, cuando el fuego de su celo devore el país entero, pues acabará de forma terrorífica con todos los habitantes del país. Ahí está el tema del país. Aquí la Biblia de Jerusalén traduce país, sí, el territorio nacional. La palabra es Eretz también. Entonces, aquí algunos han visto ahí un oráculo contra toda la tierra, todas las naciones, pero por el contexto no creo que haya justificación para separar el 18b y c de lo que está anterior, de lo que se dice anteriormente, ¿no? Me parece que es
el mismo oráculo, ¿no? 2, 1 al 3 es un oráculo que, sin embargo, ofrece una chance de salvación, esperanza en la luz del día del Señor en Judá. Reuníos, hacinaos, gente despreciable, antes de que seáis amontonados como tamo que dura un día, antes de que caiga sobre vosotros el ardor de la ira de Adonai, antes de que caiga sobre vosotros el día de la ira de Adonai. Buscad a Adonai vosotros, humildes del país, humildes de la tierra, humildes del país, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad, y quizás encontraréis cobijo el día de la ira de Adonai. Quizás, entonces, la posibilidad de encontrar refugio y de salvarse cuando venga el día terrible. Entonces, una esperanza posible en 2, 1 al 3, es posible la esperanza. 2, 4 al 15, otra vez, sí, ahí claramente un juicio a las naciones, ¿no? Primero, fíjense que va dando la vuelta a los países vecinos, ¿no? Primero a los filisteos, las ciudades, la Pentápoli filistea, Gaza, Ascalón, Asdón, Ecrón. Ay de los habitantes de la costa, nación de los quereteos, palabra de Adonai contra vosotros. Canaán, tierra de filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes. La franja costera quedará convertida en dehesas, en pradera de pastores, en aprisco de ovejas, y será la franja costera para el resto de la casa de Judá. Allí pasarán y a la tarde reposarán en las casas de Ascalón, cuando los visite Adonai su Dios y restaure su suerte. Después, contra Moab y Amón, los vecinos del este. Moab y Amón. Después, contra Cus. También vosotros, etíopes, seréis atravesados por la espada. Queda un poco más lejos, Cus. Pero bueno, acuérdense que varios de los faraones egipcios pertenecían a esa dinastía, ¿no? A esa región, a las dinastías de los faraones de Etiopía o de Nubia, ¿no? Que estuvieron reinando en Egipto, la dinastía de 25ª dinastía. Aquí solamente un versículo, ¿verdad? No deja entender mucho más que eso. El versículo 12, simplemente un oráculo contra Cush, Egipto, por metonimia, digamos, la parte por el todo. Cuando se habla de Cush, se puede estar hablando de Egipto en su totalidad, en realidad, no solamente de Nubia o de Etiopía. Después, Asiria, el archienemigo que desde hace tanto tiempo viene pisoteando el honor del Señor y la vida de su pueblo, ¿no? Hemos visto ese oráculo rápidamente. Enseguida cambia de nuevo a Jerusalén y Judá. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora. No ha escuchado la voz del Señor, ¿no? Los príncipes en medio de ella son leones rugientes, ávidos de devorar, sus jueces lobos en el crepúsculo. Fíjense que vamos a ver después en detalle esa, dentro de un momento, estamos viendo solo la estructura. Enseguida 3, 6 al 10, un juicio de nuevo a las naciones. He exterminado a las naciones, sus baluartes han sido destruidos, he dejado desiertas sus calles sin que nadie las transite. ¿No? Termina eso diciendo, porque el fuego de mi celo devorará la tierra entera. Y sí, la tierra entera, no solo el país, la tierra entera, en el versículo 8
y quizás se pueda extender hasta el versículo 10, solo que en los versículos 9 y 10 el tono cambia completamente. Vamos a ver. Transformaré a los pueblos, no los destruiré. Cuando parece que ya están por destruirse, son transformados. Ahí es una de las sorpresas que vamos a encontrarnos en Sofonías, va a ser esa transformación, esa conversión de los pueblos. Los que parecían venir a atacar, ahora vienen en peregrinación. ¿Cómo es eso? Sí. Era un ejército alineado para destruir y ahora resulta que es una procesión que viene peregrinando para adorar. Bueno, vamos a fijar a ver cómo se entiende eso. Y finalmente, este oráculo de los versículos 11 al 20 que hablan de la restauración de Judá y de Israel. Bien, vamos a ver un poquito más detenidamente el texto, después de haber visualizado un poquito la estructura y esta alternancia permanente de destinatarios que puede despistar en una primera lectura. Pero si tenemos en cuenta eso, que se va variando de destinatario, vamos a entender mejor. Lo que pasa es que vamos a ver que no solo se varía en los destinatarios, sino que incluso la perspectiva cambia a veces de manera sorpresiva en los textos, ¿no? Primero, entonces, esta cuestión de los versículos 2 al 6, 1, 2 al 2 y 3, ¿no es cierto? Primero esta cuestión que habla de voy a aniquilar todo sobre la faz de la tierra, humanos y bestias, etc. Y es como tiene como forma clásica de un oráculo, porque tiene la firma, es oráculo de Adonai, ¿no? Nehum Adonai. Cierra así el versículo 2 y el versículo 3, con esa forma que suele funcionar como excipit, como final de los oráculos, ¿no? O sea, al principio hay un incipit con así ha hablado el Señor, la firma, normalmente oráculo del Señor, o la boca del Señor, la mismísima boca del Señor lo ha dicho, ¿no? Aquí, entonces, el anuncio del castigo, la devastación, y el motivo, ¿cuál es del juicio? Dice, extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, y arrancaré de este lugar lo que queda de Baal, en nombre de los ministros y sacerdotes, ministros o sacerdotes idolátricos, ¿no? Sacerdotes de Baal, los que se postran por un lado ante Adonai, pero también a Milcom, ¿no? Aquí, ¿a qué se estará refiriendo Milcom? Porque también, ¿cómo se llama? En hebreo dice Malcam, es decir, a su rey, ¿no es cierto? En el hebreo. Aquí la Biblia de Jerusalén traduce siguiendo más bien al siríaco, a la Vulgata y a la traducción de los 70, Milcom, que era un dios de las naciones extranjeras, ¿no? Aquí estaría denunciando entonces Sofonías el culto propiciado por Asiria, ¿no? El Milcom es el dios de los amonitas, así como Kosh es el dios de los edomitas, Milcom el de los amonitas. De todas maneras, el motivo entonces del juicio es el abandono del Señor por parte de los judaítas, especialmente de los que habitan Jerusalén, la capital. El oráculo que sigue, 7 al 18, como digo, bastante largo, está compuesto de pequeños bloques de 3 oráculos. Después de este inicial silencio ante el Señor, si está cerca el día del Señor, escuchen entonces lo que el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Y parece que el sacrificio, la materia del sacrificio son los judaítas y Jerusalén. Y los invitados son las naciones que vienen aquí a alimentarse con la carne sacrificada. La imagen es terrible, ¿no es cierto? Es decir, el Señor se encarga de instaurar aquí un nuevo culto
pero resulta que los sacrificados son los de su pueblo y los invitados, invitados a asociarse a la adoración y a la celebración son las naciones. Ya esto despista un poquito, vamos a ver. El día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que visten ropas extranjeras. Aquel día castigaré a todos los que traspasan el umbral, los que llenan la casa de su Señor de violencia y de fraude. Digamos, el oráculo se dirige contra las distintas clases, componentes de las clases dirigentes. Aquí, estos que visten con los príncipes, los hijos del rey, primero, ¿no es cierto? En 10:11 dice, aquel día habrá, oráculo de Adonai, gritos de auxilio en la puerta del pescado, gemidos en el barrio nuevo, ahí está el barrio hacia el oeste, ese barrio hacia el cual se ha ampliado la ciudad, llanto desgarrador en las colinas, gemida habitantes del mortero que han sido aniquilados los mercaderes, exterminados los que pesan la plata. Otro segmento de la clase superior son los comerciantes. Estos que aparecen aquí en el versículo 11. Versículos 12 y siguientes. Sucederá en aquel tiempo que escrutaré a Jerusalén con lámparas, pediré cuentas a los hombres que se apelmazan en sus heces, los que dicen en su interior, el Señor no actúa ni bien ni mal. Será dada al saqueo su riqueza, sus casas a la devastación, casas construyeron, pero no las habitarán. Viñas plantaron, pero no beberán su vino. La clásica maldición, ¿no es cierto? Edificar casas, pero para que otros la habiten. Plantar viñas, pero para que otros se tomen el vino. Eso es típico, la típica imagen de la guerra, ¿no es cierto? Y del desplazamiento. Así que otros habitan en las casas y otros beben el vino, ¿no? En cambio, una imagen de bendición será esa: edificarán casas, habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán de su vino, ¿no? Eso vamos a verlo en varios de los anuncios proféticos como una imagen repetida, ¿no? Entonces, este sería los distintos oráculos dirigidos, como digo, a los segmentos de la clase dirigente por las costumbres extranjeras que han adoptado, por el abandono del Señor. Y esto se cierra con el famoso poema del Día del Señor, ¿no? Se abre 14, está cerca el gran día del Señor, y en el 18 el día de la ira del Señor, ¿no? Este es un poema célebre, construido de alguna manera en el estilo de los himnos. Aquí es el profeta el que habla, y es una especie, al final del poema hay como una suerte de generalización, entonces todos los habitantes del país perecerán. Está cerca el gran día del Señor, está cerca, viene a toda prisa, amargo el vocerío, el día del Señor. Entonces gritará hasta el soldado que se supone que tiene que ser valiente, también gritará. Aquel día será día de ira, día de angustia y aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de densa niebla, día de trompetas y de griterío contra las ciudades fortificadas, contra los altos baluartes, ¿no? Pondré a la gente en aprieto y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor, su sangre se derramará como polvo, su sangre como excremento. Bueno, este texto de Sofonías es el que ha inspirado en el medioevo ese himno del siglo XII, creo que es el Dies Irae, ¿no? Que se cantaba normalmente en los difuntos, ¿no? Con la muerte como el día de la ira, ¿no? Dies Irae, Dies Illa. Aquí entonces se termina con esto: ni su plata ni su oro podrán salvarlos aquel día. Por mucha guita que hayan juntado,
no les servirá de nada aquel día. Entonces, cuando el fuego del celo del Señor devore el país entero, ¿no? Una perspectiva de destrucción. Este tema entonces del día del Señor va a ser otro tema para el día de Yahvé, el día de Adonai, para que nosotros profundicemos, vamos a ver cuál es el sentido que tiene, rastreando un poco los antecedentes en los otros textos y ver cómo se trabaja aquí en el texto correspondiente, ¿no? Fíjense que el día del Señor aparecía ya en Amós, ¿verdad? Lo hemos visto en Amós. En realidad la expresión esta día del Señor tiene como connotaciones bélicas y también litúrgicas, ¿no? Se esperaba un día glorioso en el que el Señor manifestase su poderío, ¿sí? Y eso suscita la fiesta, la celebración de la victoria. Es un día de victoria, ¿sí? Pero ya Amós había dado la vuelta a la cuestión, ¿no es cierto? Esto que en la tradición litúrgica y bélica era la celebración de este Dios guerrero, Dios Adonai Yahvé parece ser en el origen un Dios de la guerra, asociado a las tormentas y a la guerra. Esta tradición del Día del Señor como Día de Victoria se transforma en la boca de Amós, que es el primero en mencionar el Día de Adonai, en Amós 5, 18 al 20, pero lo transforma aquí en Día de desgracia, ¿no? Es bastante frecuente en la literatura profética, ¿no? Es suficiente con buscar en una concordancia y encontramos los distintos textos que emplean esta expresión Día del Señor, característico, por ejemplo, en Isaías 2, 12. ¿Quieren leer? Isaías 2, 12. Encontramos también ahí el Día del Señor. Se habla también día en Ezequiel 32, ¿no? También encontramos allí la expresión día del furor del Señor, día de la ira del Señor, día de la cólera del Señor, ¿no? O día el día que viene para el Señor, o el día del Señor que viene, o día de la venganza del Señor, en Isaías 34, 8, ¿no? Son variantes de esta misma expresión. Día de pánico, de postración del Señor de los ejércitos, ¿no? En Isaías 22, 5. Día de la venganza del Señor sobre sus enemigos. Pero ya en Isaías 61 tiene como una faceta distinta, porque dice año de gracia del Señor, día de la venganza de nuestro Dios. Ahí cobra otra. Entonces, evidentemente una expresión que ha tenido una historia y una evolución teológica bastante interesante. Como digo, el origen parece estar en el contexto del culto, de un culto relacionado con el Dios de la guerra. Elementos bélicos de esta representación de Yahvé son inconfundibles, ¿no? Hay expresiones similares en la literatura mesopotámica también, ¿no es cierto? Hay quienes han estudiado eso. Y es probablemente Amós el que, si bien no ha inventado la expresión, es quien lo ha transformado en su proclamación profética el sentido original para hablar más bien de un día de castigo. Porque dice, él habla usa la expresión como una expresión conocida por sus destinatarios. Ese día del Señor que ustedes están esperando no va a ser lo que ustedes piensan. Quiere decir que ellos pensaban en algo en el día del Señor, ¿no? Tenían una idea de lo que era y Él cambia
es el sentido de esa expresión. Por lo tanto, sus oyentes parecen conocerla y esperar que un modo concreto de realización de ese día del Señor, ¿no? El profeta, sin embargo, anuncia que un día del Señor muy distinto. No será de luz, sino de tinieblas, no de felicidad, sino de desventura, dice Amós, ¿verdad? Por largo tiempo los profetas siguen esa misma línea. Y este texto de Sofonías aparentemente también está en la misma dirección. El día del Señor como expresión del castigo. Es un día en que el Señor viene para pedir cuentas y viene para castigar. El Dios de Israel está por infligirle un castigo a su pueblo a causa de los pecados. Al castigo le sobreviene, ese castigo sobreviene con la caída de Jerusalén en el 587, pero precisamente eso es lo que parece hacer cambiar después el sentido del día del Señor. Después de la destrucción total ya no cabe esperar más que restauración. Entonces una especie de bisagra, de pivote, la expresión, una intervención divina que hace como de bisagra. Por un lado es castigo, pero por otro lado deja esperar una renovación. Y es lo que vamos a encontrar aquí en Sofonías, ¿no? En Joel, por ejemplo, que ya es un profeta mucho más tardío, el día del Señor se aplica al castigo contra Israel, pero después viene la conversión y el perdón. Y por lo tanto vuelve a adquirir la expresión Día del Señor, dimensiones de felicidad, de esperanza. Los enemigos de Israel serán castigados en ese día a causa de todas las desventuras por las que hicieron pasar al pueblo del Señor. Por lo tanto, entonces, Día del Señor adquiere después en la tradición la connotación del día de juicio, digamos, castigo y salvación. Ese es el sentido, me parece a mí, que tiene el himno del Dies Irae, llega el día del juicio, digamos, con la muerte. Entonces, vamos a ver con este marco, vamos a intentar leer las expresiones que en el libro se refieren a este Día del Señor y ver qué transformaciones está sufriendo la expresión en el mismo texto del profeta. Hay una aclaración que quizás cabe hacer ahora a esta altura misma. En el mismo libro de Sofonías, quizás podamos ver connotaciones diversas de la expresión. ¿Y cuál es la explicación de esto? Bueno, si bien el ministerio de Sofonías y el contexto de la proclamación original de su mensaje haya que ubicarlo en la época de Josías, el libro tiene una larga historia de la redacción. Prueba de lo cual es ese último capítulo que habla de renovación, de restauración y demás, que probablemente, por lo menos, ha sufrido un trabajo de edición bien interesante. Entonces, la situación histórica puede haber sido otra y los destinatarios, la comunidad, la audiencia, también puede ser ya no la comunidad de Jerusalén preexílica de los últimos años de la monarquía, sino la de los habitantes de la Jerusalén postexílica, ¿no? Que están esperando una restauración. Entonces podemos ver también ahí una transformación. Bueno, hasta aquí, así paramos un poquito. No sé si hay preguntas o cuestiones que surjan a partir de la lectura de estos primeros textos. Me desburró el concepto de categoría, de Día del Señor como categoría central Ajá.
y lo que explicaste así a nivel general, no en el texto mismo, sino como esa bisagra entre el castigo y la redención o la Mm. salvación. A ver cómo. Eh, Bueno, más cosas. Otra pregunta por ¿Y ahí. cuántos años más o menos lleva entonces todo el proceso histórico, tanto de, de gestación del libro? O sea, Y bueno, probablemente una primera audiencia, que es la comunidad jerosolimitana de los últimos años de la monarquía, una Jerusalén que ha crecido en población y además se ha beneficiado de la política de alianza con Asiria, porque ha crecido el comercio, entonces se han llenado de recursos económicos, hay una clase dirigente que ha crecido mucho en la capital. La ciudad se distingue mucho del resto de Judá, del resto del país, del campo, ¿no? Se acumula en la ciudad el fruto de las transacciones comerciales, el control de las rutas eh, internacionales, ¿no es cierto? Entonces una Jerusalén como centro comercial cosmopolita, muy distinto del resto del país, ¿no es cierto? Esa es la primera. Pero después el texto es probablemente también atesorado en la Jerusalén destruida por los eh, caldeos, y por lo tanto hay allí en la Jerusalén unas componentes distintas de distintos, los que han quedado en el país, ¿no? Después de la destrucción de los caldeos, y después, finalmente, la comunidad de los que habitan la Jerusalén postexílica, cuando vuelven los exiliados y también encuentran población local en sus alrededores. Probablemente al repoblar la ciudad, que había estado bastante deshabitada, porque el centro administrativo, más bien durante el tiempo del el periodo exílico, se había desplazado más al norte a Mizpah, ¿no es cierto? La capital había quedado más deshabitada. Entonces podemos ver ahí un periodo por lo menos de 100 años de historia de la redacción, al menos. Muy bien, interrumpimos aquí para descansar un rato y volvemos.